Esta es una presentación más de la asignatura Modelos Educativos del segundo cuatrimestre de la especialidad de Gestión Educativa de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. La temática que nos ocupa en esta ocasión es el modelo educativo basado en competencias. Como punto de partida, textualmente me permito compartir con ustedes un concepto de este modelo educativo basado en competencias. En primer lugar, es necesario reconocer que los modelos educativos son una representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza o aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje. Sí. Esta parte, joven, es muy importante, como acabo de dar lectura, representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que son los modelos educativos que hemos estado abordando a lo largo de esta asignatura. No quiere decir que sea una realidad general, una realidad única, ¿sí? Más bien son algunas secuencias de operaciones o de una forma ideal que resulta de las experiencias recogidas por los autores de cada uno de estos modelos. Estos modelos educativos varían según el periodo histórico en que aparecen y tienen vigencia. Otra cuestión que es importante resaltar. A lo largo de todas las sesiones hemos mencionado que ningún modelo es más eficiente o tiene más áreas de oportunidad que otro. Es importante reconocer que estos modelos educativos tuvieron una vigencia y su dominancia en el momento en que fueron llevados a cabo. Y aún así, en este siglo XXI siguen subyaciendo prácticas educativas que atienden a tal o cual modelo educativo, aunque ya tienen muchos años, muchas décadas de que fueron propuestos. Estos modelos educativos, decíamos entonces que en el grado de complejidad, en el tipo y número de partes que representan, así como en el énfasis que ponen los autores en algunos de los componentes o en las relaciones de sus elementos, son características de cada uno de estos modelos educativos. Sí, es una visión compartida de un autor, más bien una interpretación de la realidad. No quiere decir que sean decía hace un momento, una realidad única. Vendría siendo una propuesta de una realidad alterna. Estos modelos educativos es una descripción o representación esquemática y sistemática importante de la realidad educativa de una institución, es decir, la forma en que se lleva a cabo este proceso en un contexto determinado. Estos modelos educativos especifican de manera clara y concisa la filosofía. Además, son flexibles ante los cambios y la orientación dinámica. En una sucesión de ideas objetivas a corto y mediano plazo, contribuyen a la orientación y al establecimiento de prioridades. Sus objetivos están sujetos a revisión y a jerarquización. Expresan valores y compromiso con la función educativa. Todas estas son características de estos modelos educativos. Es decir, con esa intención fueron creados, propuestos, atender de manera clara y concisa el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuir a la orientación y establecimiento de prioridades, además expresar valores y compromisos con la función educativa. Con esa intención fueron creados y promovidos estos modelos educativos. Continuando con estas características generales de los modelos educativos, tenemos que son los patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos de un programa de estudios. El conocimiento de los modelos educativos permite a los docentes tener un panorama de cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos que desempeñan un papel determinante en un programa o en una planeación didáctica. ¿Sí? Esta idea es muy similar, jóvenes, al objetivo general de la asignatura, que es que ustedes al terminar el curso de esta asignatura puedan diseñar planes de trabajo considerando diferentes enfoques para su elaboración. En algunos de estos modelos educativos, los profesores pueden ver claramente los elementos más generales, como lo son objetivos, experiencias de aprendizaje, experiencias o formas de enseñanza. Todos estos
elementos generales que intervienen en una planeación didáctica, así como las relaciones de antecedente y consecuente que guardan entre sí. Es decir, jóvenes, la forma en que se propone una actividad de enseñanza, tomando en cuenta las fortalezas, características, actitudes o aptitudes inclusive de los aprendizajes y de los alumnos, que serán los encargados de llevar a la práctica esos conocimientos y se convertirán más tarde en aprendizajes. Tengo en pantalla los modelos educativos que hemos trabajado a lo largo de esta asignatura. Modelo tradicional, que fue con el que iniciamos, modelo de Popham y Baker, modelo de Ralph Tyler, modelo de Roberto Mayer, modelo de Hilda Taba y lo que nos ocupa el día de hoy, modelo basado en competencias. Como esta presentación, vamos a cerrar con ella. El contenido de la asignatura me ha permitido hacer una recapitulación de todos estos modelos que vamos a trabajar en este momento. El modelo tradicional, ¿sí? Fue la primera presentación que trabajamos. En este tipo de modelo educativo, los elementos que presentan son mínimos, ya que no se hacen explícitas las necesidades sociales. No importan las necesidades sociales. La intervención de especialistas, las características del educando, ni tampoco se observan las instancias de evaluación del programa de estudios. Nada de eso era importante para este modelo tradicional de enseñanza. ¿Sí? Tengo acá cuáles son los autores o elementos de este modelo tradicional. En primer lugar, el profesor. Es el elemento principal en el modelo tradicional. Tiene un papel activo. Ejerce su elocuencia durante la exposición de la clase. Maneja numerosos datos, fechas y nombres de los distintos temas y utiliza el pizarrón de manera constante. Para ello, apoyándose solamente con el discurso como único instrumento o recurso didáctico y material de aprendizaje. El método, ¿de qué manera lo hacía? Se utilizaba cotidianamente la clase tipo conferencia, donde una persona, generalmente la que sabía, en este caso el profesor, el que hablaba y los demás escuchaban y tomaban nota. Por eso se dice que eran clases de tipo conferencia. Copiosos o abundantes apuntes, la memorización y la resolución de los cuestionarios que presentan los libros de texto. Únicamente esa era la metodología. Discurso, apunte o resolución de ejercicios. Tenemos el papel del profesor y del método. Pero ¿qué es lo que le correspondía al alumno? Otro sujeto participante del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este modelo educativo tradicional, el alumno no desempeña una función importante, por lo contrario, solamente era receptor de los saberes o conocimientos que le estaba brindando el profesor. Su papel era más bien receptivo, es tratado como objeto de aprendizaje y no se le da la oportunidad de convertirse en sujeto del mismo. Es decir, solamente recibe la transmisión de saberes y no hay espacio para que lo practique, lo lleve a una realidad alterna o lo pudiera socializar. Solamente era recipiendario de los contenidos de aprendizaje. Y la información, el que se enseñaba en este modelo tradicional. Los contenidos se presentan como temas sin acotar la extensión ni la profundidad con la que deben enseñarse. De esta manera se desarrollan más unos temas que otros, creando distintos niveles de aprendizaje en grupos de un mismo grado escolar. No había esa sistematicidad para llevar a cabo el currículo, más bien solamente tenían los contenidos generales y a partir de ahí se llevaban a cabo, sin tomar en consideración esas adecuaciones particulares de la temática o del grupo o del estudiante de manera particular. Modelo tradicional, modelo educativo tradicional. Este modelo dio cabida a otros que le siguieron dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos fue el modelo de Ralph Tyler. Este modelo lo que presenta como una aportación fundamental es el concepto de objetivos, hacia dónde se quiere llevar el estudiante, los cuales se convierten en el núcleo de cualquier programa de estudios, ya que determinan de una manera u otra el funcionamiento de las otras partes del programa. En primer lugar, se visualizan los objetivos y a partir de ahí las acciones de cómo llegar a esos objetivos. La idea de elaborar un programa o una planeación didáctica, teniendo como base los objetivos, cambia sustancialmente el esquema tradicional de las funciones del profesor en primer lugar,
del método, del alumno y de la información. Eso fue algo revolucionario, pensar a dónde tenían que llevar los estudiantes y a partir de ahí diseñar las acciones, las actividades para poder cumplir los objetivos. Anteriormente el plan tradicional era la inversa, ¿sí? ¿De qué manera los alumnos alcanzan esos objetivos? ¿Sí? Esos objetivos son, decía hace un momento, los fines que se desea alcanzar a través de la educación o de la enseñanza de alguna asignatura en particular. Y este autor incorpora dentro de su modelo educativo las experiencias de aprendizaje y una organización es decir, de qué manera se va a poder practicar, evidenciar, demostrar o aplicar un conocimiento y de esa manera hasta que se aplica el conocimiento en la resolución de una problemática es cuando se convierte en aprendizaje. Es una visión opuesta del modelo tradicional, donde ya hay una evaluación, ¿sí? Donde a través de esta evaluación se comprueba si se han alcanzado los objetivos propuestos. ¿De qué manera? Donde el estudiante, si fue capaz de resolver una actividad problemática o no, estará dando fe del cumplimiento o no de los objetivos propuestos. Este es el modelo propuesto de Ralph Tyler, donde una de las características sustanciales que propone es el planteamiento de objetivos y de experiencias de aprendizaje que más tarde son retomados por otro autor. El modelo de Popham y Baker es otro más, ¿sí? Si lo vemos en orden cronológico, es modelo tradicional, modelo de Popham y Baker, modelo de Ralph Tyler, modelo de Hilda Taba y el de competencias que vamos a trabajar posteriormente. Este modelo de Popham y Baker, ¿cuáles son sus características o sus bondades? Ya lo trabajamos anteriormente, jóvenes. Este modelo se refiere particularmente a la sistematización de la enseñanza. Hace una comparación entre el trabajo de un científico y el trabajo de un profesor. La comparación estriba en que el científico tiene un conjunto de hipótesis como punto de partida, selecciona una serie de instrumentos para comprobar su veracidad, con los instrumentos seleccionados, somete las hipótesis a experimentación y evalúa los resultados obtenidos. Vendría siendo la aplicación del método científico al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si lo vemos desde esta analogía, el docente parte de un conjunto de objetivos de aprendizaje, selecciona los instrumentos de evaluación, los métodos y técnicas de enseñanza que vayan de acuerdo con los objetivos, los pone a prueba durante la clase o en el diseño y evalúa los resultados obtenidos al final de ella. Desde luego que estos niveles de sistematización distan mucho entre un científico y un docente. ¿Por qué razón? Porque el docente puede ir haciendo alguna adecuación en el transcurso de la clase y el científico, al estar reproduciendo en un espacio controlado cierto fenómeno, no tiene de esa flexibilidad. Continuamos con las características de este modelo de Popham y Baker. Este modelo incorpora, a diferencia del modelo de Tyler, una evaluación previa de los objetivos de aprendizaje, la cual permite conocer el estado inicial de los alumnos respecto a los objetivos. Los resultados de la evaluación previa se comparan con los resultados de la evaluación final. De esta manera puede registrarse y compararse el grado de avance en el aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Para ello, si nos vamos a los momentos del proceso educativo o proceso didáctico, jóvenes, que tiene 3 momentos: inicio, desarrollo y final. En el inicio, el objetivo de este primer momento es determinar cuántos o cuáles son los conocimientos que tienen los estudiantes del tema que se va a abordar. Esto con la intención de vincularlos o anclarlos a los nuevos saberes y de esa manera puedan transformarse en aprendizajes significativos, ¿sí? Si lo vemos en una clase, cuando está iniciando y se le pregunta a los estudiantes ¿qué conocen acerca del modelo de Popham y Baker? Si nos pueden decir algunas características, asumimos que tienen un referente, un conocimiento previo. Y me va a permitir esto
contrastarlo con los aprendizajes finales y decir que al final de la clase los estudiantes podían no solamente caracterizar, sino enlistar ventajas y desventajas o áreas de oportunidad de este modelo educativo. Y de esa manera se haría una evaluación inicial y final de los objetivos, que es propuesta por estos autores, Popham y Baker. La propuesta es de que en ambos hay sistematización del trabajo, que se realiza un conjunto de elementos a probar y la evaluación de resultados. Cada uno de estos elementos mencionados ocupa un lugar dentro de una secuencia, formando un sistema que tiene una entrada y una salida de productos o resultados, los cuales se modifican por medio de un proceso. ¿Sí? Lo que decía, a diferencia del modelo de Ralph Tyler, él mencionaba que era importante la evaluación durante la ejecución. Aquí, estos autores, Popham y Baker, hacen una evaluación previa y hacen una evaluación final, lo cual les permite modificar todo ese proceso para futuras sesiones. Ahora, esta es una innovación, jóvenes, el modelo de Roberto Maguer. ¿Sí? Este modelo educativo, permite a los docentes conocer en detalle una parte importante de los programas, los objetivos. Noten ustedes que a lo largo de estos 3 últimos modelos que hemos estado mencionando, se hace énfasis en el análisis de esos objetivos. ¿Por qué razón? Los objetivos pueden ser generales, particulares y específicos. Hace esa revisión de esta tipología de los objetivos generales, particulares y específicos, pero también toma en cuenta la presentación, ¿sí? Esta presentación que se refiere a quién efectuará la conducta solicitada, el alumno, el participante o el practicante. Es decir, quién es el ejecutor de las actividades que se proponen en los objetivos. El contenido. Esta parte hace mención al tema o subtema mediante el cual se logrará el objetivo. Por ejemplo, tabla periódica, ecuación lineal, entre otras más. Esa es la revisión de los objetivos. Continuamos con esto. La conducta, que no es otra cosa que el comportamiento o acción que realiza el alumno o el participante. Por lo regular se redacta utilizando un verbo activo que no da lugar a diversos significados. Y la eficacia es esta parte que hace referencia al criterio de aceptabilidad de la conducta, es decir, se hace explícito el nivel o grado de complejidad en que la conducta debe darse. Y las condiciones hace mención a las circunstancias particulares en que la conducta debe manifestarse, por ejemplo, en el laboratorio, en una maqueta o en la computadora. Aquí. Esta es la forma en que se estructuran o se redactan los objetivos, decía en primer lugar, que pueden ser generales, particulares o específicos. ¿Sí? ¿Qué se quiere lograr? Alcanzar, reconocer, explicar. ¿Sí? Que los alumnos del segundo cuatrimestre de la especialidad de gestión educativa conozcan los modelos educativos y les permita proponer planes de clase desde diferentes enfoques. Este es un objetivo, tratando de dar respuesta a todas esas características. Este modelo de Roberto Maguer sostiene que en el objetivo debe estar claro el qué se quiere lograr, cómo se ha de lograr, para qué, ¿sí? Y en qué condiciones, en qué contexto, ¿sí? A partir de ahí. Esa es la visión de este modelo educativo de Roberto Maguer. Vamos a continuar con esta presentación, caracterizando por nueva cuenta el modelo de Hilda Taba. ¿Sí? Este modelo lo que hace es sintetizar los elementos más representativos de los otros modelos. Mencionaba a lo largo de varias sesiones que los modelos educativos, ninguno es más, ninguno es menos, sino más bien se van complementando. Por ello, esta precisión. El modelo de Hilda Taba
sintetiza los modelos, los elementos más representativos de los otros modelos. Uno de los aportes que representa es la organización de contenido y las actividades o experiencias de aprendizaje. Ya lo hemos trabajado anteriormente, vamos nuevamente a mencionar cuál es este modelo curricular de ILDA-TABA. En primer lugar, esta propuesta muestra a los docentes las partes más importantes de un programa y a su vez les plantea el reto de elaborar planeaciones o unidades piloto con la organización de contenidos y actividades creativas precisas y eficientes. Es decir, ¿de qué manera vas a llevar a tus estudiantes a que consoliden aprendizajes y no solamente que adquieran conocimientos? Para ello, la primera etapa de este modelo de ILDA-TABA es el diagnóstico de necesidades. Necesidades de dos vertientes. ¿Sí? Necesidades sociales, pero también necesidades e intereses personales del estudiante. Y la escuela, ¿de qué manera va a tratar de dar respuesta a esas necesidades sociales y necesidades individuales del estudiante? Para poder, en consecuencia, formular objetivos, porque es importante que los estudiantes aprendan o alcancen tal conocimiento. Una vez que ya se trazaron los objetivos, viene la selección de contenidos. ¿Qué conocimientos clave van inmersos en ese objetivo? La selección de los contenidos y, obviamente, la organización de estos mismos. Después de ello, mencioné que esta autora también retoma la parte de las experiencias de aprendizaje. Sostiene ILDA-TABA que es muy importante llevar a la práctica los saberes para consolidarse llevar a la práctica los conocimientos para de esa forma materializarse como aprendizajes. De manera que hay una relación muy estrecha entre teoría y práctica. Y esa práctica la propician estas experiencias de aprendizaje, donde el estudiante ejemplifica, reproduce, comprueba, expone algún conocimiento y de esa manera adquiere un aprendizaje. Al hablar de teoría y práctica, también voltea la visión ILDA-TABA hacia una evaluación. Evaluación del currículo, de lo que debe enseñarse, pero también del que se ha aprendido. Y esta es una característica también que comparte con el modelo de Popham y Baker, donde hacen una visión precisa a lo que es la evaluación, ya sea inicial o final, de los conocimientos de los estudiantes. Modelo educativo de ILDA-TABA. Y ahora el objetivo central de esta presentación, que es una de sus tareas finales, que es una competencia. Ya cada uno de ustedes propuso un concepto particular. Para ello tuvieron que haber revisado materiales de diversos autores para encontrar qué es una competencia desde la óptica de cada uno de ellos. Coinciden independientemente, ya sea Philippe Renaud, Laura Frade, entre otros más, que una competencia es la unión de conocimientos, habilidades, actitudes y, muy importante, valores. Todo eso es una competencia y la podríamos redactar de la siguiente manera. Una competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Sí, este es un concepto de competencia. Para ello, están inmersos el saber desde diferentes panorámicas. El saber, el conocimiento, el saber hacer, que es la habilidad, saber ser, la actitud, y el saber transferir, que es la característica del docente. Todo esto, estas competencias están muy en boga actualmente, deben de ser capaces de permitirle a los estudiantes o a las personas resolver problemas en un contexto específico. Y aquí estamos retomando la relación entre teoría y práctica que se ha mencionado en los modelos anteriores. Que un conocimiento por sí solo, pues no tiene gran peso. Para que pues un aprendizaje tiene que ser llevado a la práctica.
También es importante comentar que existen diferentes tipos de competencias. En primer lugar, competencias participativas. ¿Qué son? Son las que poseen quienes contribuyen a generar un ambiente activo en su lugar de trabajo. Tienen buena capacidad de planificación, toman decisiones y no dudan en asumir responsabilidades. Líderes les llaman en algún contexto dado. ¿Sí? Una persona que es propositiva, que comparte esa visión con sus compañeros de trabajo y que incita a una realización o una modificación de conducta, podemos atribuirle competencias participativas. También tenemos competencias metodológicas. Estas competencias metodológicas las encontramos en quien reaccionan de forma adecuada ante problemas en el desempeño de sus actividades laborales y que encuentran soluciones sensatas a dichos problemas que se les presentan. ¿Sí? Competencias metodológicas, quienes reaccionan de forma adecuada ante problemas en el desempeño de sus actividades laborales. Es decir, actuar con mesura ante una problemática laboral que se nos presenta. Podemos también relacionarlo con inteligencia emocional. Actuar de una manera asertiva en el momento adecuado. Continuamos con esta clasificación de competencias. Tenemos ahora también, aquí en pantalla, competencias especializadas. ¿A qué se refieren estas? Las encontramos en aquellas personas que tienen los conocimientos teóricos requeridos y dominan los procedimientos específicos necesarios en su trabajo. Es decir, ¿qué tan bueno eres en lo que haces? Tenemos que puede haber 5 licenciados especializados en la misma área, 5 psicólogos, pero hay algunos que la dominan con mayor precisión. Competencias especializadas son competentes en su ámbito laboral. Competencias organizativas. Estas competencias organizativas las poseen quienes son capaces de trabajar bajo presión, prestando atención al detalle y de manera independiente. Es decir, tienen esa resistencia al estrés. No son tan vulnerables y pueden trabajarlo, canalizar esa presión para la consecución de una actividad. Competencias organizativas. Y competencias disciplinarias. Estas competencias disciplinarias se refieren a la habilidad de los graduados para refrenar su creatividad y seguir las normas y regulaciones propias de su trabajo. Es decir, apegándose a su formación, pueden ellos innovar en su práctica, en el desempeño de su trabajo, siguiendo las normas y regulaciones de su trabajo. Continuamos hablando de la tipología de competencias. Tengo ahora competencias físicas, ¿sí? Engloban capacidades relacionadas con las destrezas manuales y con la aptitud física para el trabajo. De manera que algunas personas son más competentes para realizar un dibujo a mano alzada o son más competentes para levantamiento de pesas, un ejemplo, ¿sí? Competencias físicas. ¿Qué tan competente eres en lo que haces? Competencias genéricas. Incluyen el conocimiento general, el pensamiento crítico y la habilidad en la comunicación oral y escrita. También tenemos competencias socioemocionales. Estas competencias socioemocionales están presentes en quienes pueden trabajar colaborando en equipo con otros, demostrando un alto grado de tolerancia y adaptabilidad. Esa es una clasificación de competencias desde diferentes perspectivas. ¿Sí? Ahora, así como mencionamos competencias, decía, en diversos ámbitos, es necesario reconocer también que en el ámbito educativo, un profesor es necesario que tenga competencias específicas. Esta información permite organizar los sistemas y procedimientos de recursos humanos para que eleven significativamente el desempeño del profesor en la unidad educativa. ¿Cuáles son esas competencias
competencias necesarias para desempeñar el cargo de profesor, dice la diapositiva, pero también qué competencias son necesarias para poder orientar, asesorar o intervenir en la modificación de la conducta de alguien. En primer lugar, retomando las características que se han enlistado de los modelos educativos anteriores, es necesario resaltar que todo tiene relación: experiencia, práctica, teoría, conocimientos previos, entre otros. También, hacer consciente lo que hacemos de manera ordinaria, se le llama reflexionar. O cuestionamiento permanente, pensamiento crítico. Sistematizar la enseñanza, incorporar habilidades de pensamiento, evaluar para reconstruir. Estas vendrían siendo algunas características ideales o competencias necesarias para desempeñar el cargo de docencia, o no solamente de docencia, para poder asesorar u orientar a otra persona. ¿Sí? De manera específica, tengo acá algunas competencias docentes. Mencionaba hace un momento algunos autores que hablan acerca de esta temática. Tenemos desde extranjeros o nacionales. De los más conocidos, Philippe Renaud, que establece 10 competencias docentes en su libro El tesoro de enseñar. El enseñar encierra un tesoro. Y Laura Frade, esta es una autora mexicana, y aquí, a manera de presentación, algunas de las competencias que son presentadas por ambos autores. En primer lugar, atribuyendo estas competencias docentes necesarias, decía, en primer lugar, un docente debe de ser competente para organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. ¿Por qué razón, jóvenes? Una persona que pretende enseñar nunca debe dejar de aprender, reconociendo que la educación influye en la sociedad, sí, y también la sociedad está cambiando. E inclusive en este momento, esta sesión la tuvimos que haber llevado de manera presencial, pero ante estas características sanitarias, tecnológicas, la estamos desempeñando de esta manera. Es por ello que un docente debe organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. Formación continua, no dejar de aprender, para no dejar de enseñar. Siguiente competencia docente que se sugiere con esta diapositiva: dominar y estructurar los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativos. Es decir, jóvenes, si queremos nosotros que la persona a la que vamos a asesorar tenga un cambio de conducta o tenga un aprendizaje eficaz, ¿qué tengo que hacer? Pues enseñar de una manera eficaz. Es a lo que se refiere en ese sentido. Planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje atendiendo a el enfoque por competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales. Jóvenes, en esta sociedad actual ya no basta con tener una licenciatura, tener una especialidad. No basta. Es necesario ser competentes. Por ello, es la pertinencia de este modelo basado en competencias docentes, que no solamente ser maestro, ser un buen maestro, no ser un alumno más, sino ser un buen alumno, no ser un pedagogo más, no ser un psicólogo más, sino ser bueno en lo que estás haciendo. Hacia allá va este enfoque competencial, de competencia. Llevar a la práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. Es decir, innovar en cada clase, no enseñar de la misma manera con los mismos materiales, de manera que los estudiantes puedan interactuar con el objeto del estudio y que sus conocimientos puedan germinar posteriormente en aprendizajes. ¿Sí? Además, dentro de otra competencia muy importante, competencia docente, desde la óptica de Hilda Taba, de Ralph Tyler, que mencionaba en el concepto, la evaluación del proceso de enseñanza, pero también proceso de aprendizaje, con un enfoque formativo. ¿Sí? Muchas veces en clase solamente evaluamos y le ponemos el 7, el 10, o el 8 o el 9 al estudiante y el estudiante se queda ahí. Y es necesario decirle por qué se le coloca 7, por qué se le coloca 10.
Y así como se evalúa el aprendizaje, también es necesario evaluar la enseñanza. Decía hace un rato, si queremos generar aprendizajes significativos, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Generar una enseñanza eficaz. Continuando con esta serie de competencias docentes, tenemos que es también esperado que un docente contribuya a la generación de un ambiente que facilite un desarrollo sano e integral de los estudiantes. Contra esta situación de la pandemia, es importante también que al estar en clase, ya sea virtual o presencial, se tenga ese ambiente de aprendizaje donde el estudiante no se sienta cohibido, que tenga la confianza para preguntar, ya sea a sus compañeros o al mismo docente. Y también, dentro de las competencias que se pueden sugerir con esta presentación, tenemos la participación en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión educativa o la gestión institucional. Ser un agente de transformación social realmente, que concibe, que entiende que su proceso de formación no solamente se limita a una persona, si es un caso aislado, es un caso psicológico aislado, o a un grupo de estudiantes, nada más, es parte de una organización social y por ende debe de contribuir a esa gestión educativa o gestión institucional. Esas son las competencias, jóvenes. Ya tenemos tipología de competencias y algunas de las competencias docentes esperadas. Son algunas, decía. Hay muchos autores que hablan al respecto. Aquí solamente trato de enunciar algunas de las esperadas en el ámbito docente. Sí. Reconociendo la labor del docente o gestor educativo como el responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje, que promueven actitudes abiertas de disposición que los lleva al desarrollo de habilidades para que los estudiantes, ¿sí? Con todo este ambiente propuesto por el docente, ¿sí? Desde cuestiones psicológicas, físicas, cognitivas, los estudiantes puedan aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Es la labor de un gestor educativo, de un docente. Es muy amplia y complicada, sí. Tenemos que moldear o facilitar que cada persona crezca de manera integral, atendiendo estos 4 saberes, estos 4 aprendizajes: aprender a aprender, aprender a hacer, a convivir y aprender a ser. Los 4 saberes son los que mencioné anteriormente. ¿En qué consiste cada uno de estos aprendizajes? Que los alumnos aprendan a aprender. Es regular sus procesos de aprendizaje, que los alumnos puedan darse cuenta de lo que está aprendiendo y el cómo lo hace, a contar con elementos y criterios para que puedan seleccionar la información pertinente y congruente con los problemas de la sociedad que pretendan solucionar y buscar alternativas de solución. Es decir, que los estudiantes sepan o les quede claro la forma en que están aprendiendo y que en algún momento puedan ser autodidactas, aprender por ellos mismos, que lo que saben ahorita les puede servir para un futuro próximo. Ese es el aprender a aprender. Por consiguiente, el aprender a hacer consiste en que los estudiantes desarrollen habilidades en una integración con el todo, que les permita aplicar lo que saben en beneficio de su entorno social, atendiendo a las contingencias y los cambios continuos en el contexto global. Es decir, que lo que aprenden en la escuela de una manera formal lo puedan repetir o aplicar en el contexto, en un ambiente informal. Aprendan a hacer. Aprender a convivir, jóvenes, es muy importante. Ahorita con esta situación de la pandemia, que teníamos o tuvimos que haber estado 3, 4, 5 meses encerrados en casa por seguridad personal, por seguridad familiar. Aprender a convivir. ¿Qué tan importante es conocer y regular esa parte socioemocional?
Este aprender a convivir consiste en trabajar en equipo, respetando al otro, convivir en el pluralismo, incorporar en su formación y desempeño profesional a lo interdisciplinario y a prepararse dentro de una cultura de la legalidad. Convivir en el pluralismo. ¿Sí? De manera que tendríamos que poder estar dentro del mismo espacio, papá, mamá, hijos y demás, desde una manera integradora, participando conjuntamente, ¿sí? Sin que interfieran esas emociones que a lo mejor no sabemos cómo se llaman, que si no sabemos cómo se llaman, menos podemos regularlas. Es importante que las personas, desde una enseñanza formal en la escuela, aprendan a convivir, pero la escuela no es solamente esa su función, que las personas aprendan a autorregularse. Eso viene desde casa con la educación inicial. Continuando con estos aprendizajes, el aprender a hacer, ¿en qué consiste? En que los estudiantes, cada persona se visualice como un ser particular, orientado a lo universal, una persona que es él por sí mismo, autónomo, responsable y comprometido con su formación profesional y con el desarrollo de la sociedad. Aquí, en este orden, va de lo general a lo particular. Es válido, pero también podría ser válido en primero reconocerme como un ser particular. ¿Qué tan importante soy para cambiar, para modificar mi entorno social y a partir de ahí aprender a convivir? ¿Sí? Esa es la parte humana de este modelo educativo basado en competencias. Hemos hablado acerca de saberes y de aprendizajes y demás. Una característica de la competencia es la de poder seleccionar y combinar diversos recursos en función de las necesidades. Desde la parte inicial, cuando hablábamos acerca del concepto de competencia, decíamos que competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas y valores, muy importante, ¿sí? Como recursos de una competencia, ¿sí? Dentro de estos recursos tenemos los saberes, y decía que hay saberes teóricos, conceptos o saberes disciplinarios, saberes contextuales, que son procesos, materiales, productos o el conocimiento del entorno social, y saber procedimental, que se refiere a procedimientos, métodos o formas de operación. ¿Sí? Son saberes nada más. O conocimientos, dice acá, conocimientos teóricos, contextuales o procedimentales, ¿sí? Hay conocimientos o saberes de diferente índole. El saber hacer, que ya mencionamos hace un rato, puede ser formalizado, empírico o relacional o cognitivo. El primero se refiere al saber hacer, las reglas para llevar a cabo determinada actividad, ya sea en la individualidad o colectiva, en la casa o en la escuela, el saber hacer, qué es lo que se puede hacer y qué no se debe de hacer. Y va muy relacionado con las competencias para el aprendizaje, con las competencias para convivir, para la vida en sociedad. El saber hacer empírico mencionaba que este modelo educativo retoma algunos puntos medulares de los anteriores modelos, de manera concreta el aprendizaje práctico, el hablo empírico, ¿sí? Donde a través de la acción se puede llevar a cabo un conocimiento y se convierte en aprendizaje. O bien, ese saber ser, de trabajar con otros o de cooperar. A través de esas relaciones interpersonales podemos también ir mejorando estas competencias para la vida en sociedad, donde adquirimos conciencia de qué tan importante es autorregularme para poder actuar o relacionarme con mi equipo de trabajo, con mi familia o con mi contexto inmediato. Mencioné dentro de los recursos o los componentes de una competencia, las aptitudes, por son diferentes, actitud y aptitud. Aptitudes y valores. Los valores son muy importantes en esta parte, ya que no basta con tener conocimientos, tener habilidades
o ser diestro en la ejecución de una actividad. Es importante también valores, y en esta situación del contexto actual, contexto de sanidad actual, son muy importantes los valores, ya sea para establecer relaciones interpersonales con la familia o en la escuela. Para tratar de ilustrar esta parte, jóvenes, resaltando la importancia de cada uno de ellos. ¿Qué tan importante es conocimiento, habilidad, destreza y valores? Supongamos que llegase a su aula en algún momento dado una persona con un currículo de formación impresionante, pero es ególatra, narcisista, que no da cabida a que le hagan preguntas, o que desconoce cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sería esa falta de valores que se convertiría en algún momento dado una barrera aptitudinal para interactuar con ella. Entonces no basta con ser bueno en lo que estás haciendo, también es necesario reconocer la importancia de tu individualidad y la relación con tu contexto inmediato, contexto social inmediato. Algunas de estas estrategias didácticas de este modelo por competencias, es decir, la forma en que se permite potenciar ese aprendizaje, ¿sí? Son algunas que tengo acá. Toma de decisiones, dinámica de grupos, técnicas de debate, métodos de creatividad, métodos de simulación, método de descubrimiento, experimentos tecnológicos, estudio de casos, resolución de problemas. De esta manera, estas son algunas sugerencias nada más de cómo poder potenciar esas competencias. También son estrategias de enseñanza, sí, donde es importante lo que yo sé, cómo lo pongo en práctica para resolver algún problema o para explicarlo, para argumentarlo con mis compañeros o con alguna otra persona. Es importante que a través de esa práctica se puede evidenciar un conocimiento y se convierta en un aprendizaje. ¿Sí? Hace un rato hablábamos acerca de tipología o de tipos de competencias. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican esas competencias, ¿sí? Desde las competencias básicas hasta las específicas, donde las primeras, las competencias básicas, son aquellas en que la persona construye las bases de su aprendizaje. Por ejemplo, comunicar información, solucionar problemas, razonar creativamente, trabajo en equipo, liderazgo, entre otras más. Competencias básicas. Competencias personales, ¿cuáles son? Son aquellas que permiten realizar con éxito las diferentes funciones de la vida. Ejemplo, actuar responsablemente, mostrar deseo de superación, aceptar el cambio, resiliencia, entre otras más. Competencias personales. ¿Qué tan competente eres tú como persona? Y también competencias profesionales. Dentro de tu ámbito laboral, ¿qué tan bueno eres? ¿Qué te hace ser un buen psicólogo, un buen pedagogo? Son la base común de la profesión. Son las comunes a un campo de acción profesional o área del saber. ¿Sí? ¿Qué es lo que te hace que tomes la decisión de ir a ver a un licenciado y descartes a otro? ¿Por qué? Dices, es que este es mejor que aquel, aunque salieron de la misma escuela, o este es mejor porque salió de tal universidad. Es aludiendo a esas competencias profesionales. Continuamos entonces con las competencias específicas dentro de esta clasificación. Estas competencias específicas se refieren a aquellas que son exclusivas de cada carrera, las que propician el desempeño específico en el campo de aplicación concreta de su desenvolvimiento laboral. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace resaltar a una persona de los demás integrantes de su gremio? Competencias específicas, ¿sí? Esa es la clasificación de competencias. Y continúo con la misma temática. Ahora, es momento de hablar de las competencias disciplinares, de manera específica, enfocando esas competencias a una disciplina que, ¿a qué se refiere?
Las disciplinas son categorías que cargan con importantes aprendizajes históricos, los cuales se definen en un marco de rigor metodológico. La estructura de las disciplinas está en el centro del aprendizaje académico y debe ser aprovechada para seguir construyendo sobre este y otros tipos de aprendizajes, disciplinas. La definición de competencias disciplinares implica entonces expresar las finalidades de las disciplinas como algo más que una serie de conocimientos que pueden adquirirse de manera memorística, como se ha hecho tradicionalmente. Las competencias disciplinares se refieren específicamente a procesos mentales complejos. Estos procesos mentales permiten a los estudiantes enfrentar situaciones diversas a lo largo de la vida. ¿Sí? Ahora, si hablamos de competencias del sistema medio superior o del sistema educativo superior, ¿sí? ¿Cuáles son esas competencias disciplinares básicas? En el marco de la reforma integral de la educación media, se consideran dos niveles de complejidad para las competencias disciplinares, básico y extendido. ¿Cuáles son estas competencias disciplinares básicas y extendidas en el medio superior? En el núcleo básico están compuestas las competencias que todos los alumnos, independientemente de su futura trayectoria académica o profesional, tendrán que estar en capacidad de desempeñar. Lo que son análisis de información, búsqueda en primer lugar, búsqueda y análisis de información, sistematización de esta información en primer lugar. Y las competencias extendidas se refieren a que implican diferentes niveles de complejidad y son deseables para quienes optaran por una determinada trayectoria académica. De otra manera, las competencias extendidas tienen una clara función propedéutica, son pertinentes en la medida que preparan a los alumnos para la educación superior. Es decir, lo que sabes ahorita que te permita anclarlo a nuevos conocimientos. Y no es otra cosa que el aprender a aprender. Continuamos hablando de las competencias disciplinares y el medio curricular. ¿A qué se refieren? La definición de las competencias disciplinares básicas es, junto con la definición de las competencias genéricas ya alcanzada, una tarea que se realizará mediante un acuerdo interinstitucional en el primer nivel de concreción de la reforma integral de la educación básica. El reordenamiento y enriquecimiento de los planes de estudio de los distintos subsistemas y modalidades a partir de las competencias genéricas y disciplinares básicas. ¿Sí? Es decir, esta situación de las competencias jóvenes, decía hace un momento, que es una situación que está muy en boga, ya no basta, ustedes lo van a comprender, lo están viendo, me imagino, en el ámbito laboral. Ya no basta con tener preparatoria terminada o licenciatura, le están pidiendo ahora la cédula. ¿Para qué? Para comprobar que realmente terminaron la licenciatura y ver qué tan competentes son. Y todo eso se pone de manifiesto desde la educación básica hasta la educación superior. Esas competencias disciplinares básicas o extendidas, es decir, lo que les va a permitir seguir aprendiendo y aplicar esos saberes a nuevos retos, nuevas problemáticas, aprender a aprender. ¿Sí? Ahora, es importante analizar esta interrogante. ¿Qué cambio supone pensar en la formación por competencias? Formación por competencias. En primer lugar, es necesario dar un mayor énfasis en el aprendizaje de los estudiantes, una visión de la educación desde la perspectiva del que aprende, es decir, del estudiante. También, si queremos alcanzar aprendizajes reales, competentes, es necesario que la enseñanza también promueva nuevas experiencias educativas, que se mejore la enseñanza para poder mejorar los aprendizajes. También es importante un trabajo más personalizado y autónomo del estudiante, sí. No aprender solamente, no aprender o no aprender porque el docente no hace bien su trabajo. Es importante asumiendo una participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Y
retomando algunas de las otras características que ya hemos enlistado de los modelos educativos anteriores, la evaluación. Dice acá, evaluación constructiva por realización y demostración. Es decir, que podamos llevar a la práctica un conocimiento, dando respuesta a una problemática específica de una manera eficiente. De esa manera somos o demostramos que somos competentes. Y mucho muy importante, ¿qué cambio supone hablar de la educación basada en competencias? Nuevos roles. ¿Nuevos roles de quiénes? De los docentes, del personal de apoyo académico, pero muy importante, hablar de los docentes, de los alumnos. Si queremos que los estudiantes universitarios sean más competentes, también tenemos que fomentar esa participación activa. ¿Por qué razón? Son los que van a demostrar, decía la viñeta anterior, demostrar o evidenciar su realización, sus aprendizajes adquiridos a lo largo de 9 cuatrimestres en la Universidad Alfa Lambda. Por ello es importante que si queremos hacer realidad este modelo basado en competencias, que tanto estudiantes como docentes hagan una revolución copernicana desde el rol que están ejerciendo, de manera que estos últimos, los estudiantes, puedan adquirir mayores, no conocimientos, sino aprendizajes. Eso, jóvenes, es la esencia de este modelo educativo basado en competencias. ¿Qué tan importante es que no tenga solamente conocimientos, habilidades, sino también destrezas, sin dejar de lado la parte de los valores? Estos modelos que hemos trabajado a lo largo de las diferentes sesiones y que son concebidas en el currículo, ponen de manifiesto la importancia de innovar en el ámbito o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ustedes, como gestores educativos, es necesario también que tengan esta visión panorámica de todos estos modelos o paradigmas educativos, ya que no solamente son aplicados al ámbito de la docencia de manera específica, sino que también en la labor de asesoría o acompañamiento que pueden o deben dar ustedes algunas otras personas desde su ámbito de competencia, que es la psicología. Hasta aquí, con esta participación, estamos dando cumplimiento al currículo de la asignatura Modelos Educativos de la especialidad Gestión Educativa del segundo cuatrimestre de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria.